Ya les había dicho hace un tiempo, hace cosa de un mes estuvo acá Héctor Olivera, Oscar Barney Finn, que íbamos a seguir hablando sobre este tema. Lo invité también hoy a Manuel Antín y me gustaría empezar hablando por el festival. Balance de ustedes del Festival de Mar del Plata. Oscar, que fuiste jurado este año en el festival. Yo sé que te pongo en una situación complicada por eso, ¿no? No, porque yo he decidido ir a Mar del Plata porque creía que era un compromiso que tenía, una palabra que había dado para participar en un jurado con un grupo de gente interesante y para analizar una serie de películas. Y fui, a pesar de que yo en un momento he sido muy crítico también al retirarme el año pasado del festival, pero también acepté ser jurado y bueno, fui, participé y viví esta cosa como una persona que está cumpliendo una palabra con el cine Sí, fundamentalmente. porque la discusión que se había planteado, que inclusive lo vimos acá la última vez que estuvieron ustedes, una cosa era la gestión actual del instituto, los problemas, los créditos que no se pagaban, y otra el Festival de Cine. Hubo una división ahí. Yo sé que las instituciones del cine decidieron no ir al festival, fue así. La mayoría no fue. Sí, yo creo que hay gente que ha ido a presentar sus películas, hay algunos actores que han ido a presentar también sus películas. Yo creo que cada uno ha tomado la decisión que ha creído más conveniente. En el caso mío, yo te explico cuál fue mi decisión y por qué he concurrido ahí. No quiere decir eso que al lado no he estado de acuerdo en que haya que pelear por esa ley que cuesta a veces tanto hacer cumplir y que de pronto a partir de esa ley se consigan las cosas que corresponden a través de ella. Y son dos cosas distintas. Al haber estado en la organización del festival y saber lo que significa ese compromiso a nivel internacional, es decir, yo creo que no podíamos hacer todavía un mayor papelón. Creo que sería... Es decir, a veces tenemos actitudes muy caníbales, ¿no? Es indudable que eso es así en nuestra sociedad. Y bueno, en cuanto al cine, en cuanto a las películas, los ciclos, el trabajo con el jurado, pensá que por ahí este festival ha encontrado o se ha encauzado más en lo que debiera ser, es decir, con menos glamour, con más seriedad en cuanto a los invitados, y de pronto uno podía encontrarse con Vera Chilitova, podía encontrarse con Roger Planchon, un hombre importantísimo del teatro francés, podía compartir con Kiarostami un jurado e intercambiar ideas, es decir, estaba Taviani, que era tan importante. O sea, yo creo que ha tenido un perfil interesante y ha tenido también una serie de películas muy buenas. Es decir, la tarea del jurado fue dentro de todo una tarea discutida, pero interesante a desarrollar. Y la gente de Mar del Plata, la gente que fue, los estudiantes, la gente que nutre cada una de esas secciones, con menos películas, no son 200 y pico, son 100 y pico, pero también se llegó acá un poco más de 100.000 espectadores. ¿Por qué hubo menos películas? Porque es una decisión que yo creo que no está mal que la hayan tomado. Yo creo que cuando organizamos los dos festivales anteriores, llegamos a tener un festival con un perfil de 200 y pico de películas. Había un problema operativo a analizar, había un problema de definición de camino para el festival en el futuro, pero indudablemente también había una cuestión económica. No es lo mismo movilizar 200 y pico de películas que movilizar 100 y pico. Y este año, según lo que yo tengo como conocimiento, este festival ha estado dentro de un costo muy distinto, muy diferente a lo que fue el costo de los anteriores. Un festival que está en 1,5 millones. Si con 1,5 millones se ha podido hacer esto, que es el festival, movilizar todas estas películas, traer esta gente invitada, para hacer la participación de todos, no me parece una cosa totalmente ilógica. Es decir, si insistiéramos en los costos que habíamos tenido al principio, me parecería un poco delicado. Lo que pasa es que en este momento, con todo este resumen, con todo esto que significa el festival, yo creo que habrá que analizar muy bien cómo es el futuro. Yo creo que este esfuerzo no debe perderse. Más lo he dicho muchas veces y lo reitero, el festival no es ni de Menem, ni de Marvis, ni de quien sea. El festival es de la gente de cine y debe seguir siéndolo, y en el futuro creo que tiene que estar integrado esa gente de cine, la municipalidad de Mar del Plata, que indudablemente ve, porque lo ha expresado así Elio April en diferentes discursos, la importancia que tiene el festival para la ciudad. Entonces, bueno, yo creo que habrá que rever todo eso, que habrá que hacerlo con tiempo para ver cómo se llega. Y si no se llegara a poder hacer por razones económicas que no se puede, bueno, también hacerlo a tiempo. Pero creo que hay compromisos o que hay tareas ya realizadas que sería una pena que se dejara por el camino. Héctor, ¿estuviste en el festival? No, yo fui uno de los directivos de entidades que dijo que no debíamos ir.
Yo creo que no deberíamos ir porque quizá hay gente que no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación. Nosotros nos planteamos luchar primero por la solución del presupuesto 97-98, eso gracias a un decreto del presidente, que por cierto le entregó el original a Julio Marvis el sábado pasado en Chapatmalal. Eso está en vías de solución, digo en vías de solución porque estará solucionado cuando el dinero se le acredite a los productores. La otra batalla es en el Congreso de la Nación y también en el Poder Ejecutivo, que es el presupuesto del 99. En ese sentido, es muy dramático lo que ha pasado, porque cuando los legisladores votaron la ley de cine actual en el año 94, se adoptaron una serie de mecanismos que en el 99 nos hubieran llevado a tener 64 millones de pesos, pero no para el cine, para todo el medio audiovisual. Es una de las grandes falencias. La idea original, y por eso el Instituto Nacional de Cine se transformó en de Cine y Medios y Artes Audiovisuales, era que se fomentara la realización, por ejemplo, de telefilms, de películas para televisión, hechas quizá en 16 milímetros o en soporte video. Y es inconcebible que eso no se haya impulsado. Yo lo he hablado con Marvis y Marvis decía, no, primero vamos a apoyar mucho el cine de 35, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo tenía un canal como ATC muy huérfano de programación. Entonces, en ese sentido no ha habido una política cultural y espero que en el futuro la haya, porque es una vía de expresión fenomenal para los jóvenes realizadores. Es mucho más sensato que un recién recibido en las escuelas de cine haga una película en soporte video y después haga su largometraje, un poco lo que hicimos nosotros ahora con El Visitante, que dirigió mi hijo Javier, que hizo antes televisión, y ahí el productor tuvo la seguridad que cuando hiciera cine se iba a manejar con toda solvencia. Y al mismo tiempo darle trabajo a los veteranos, a los no veteranos, es decir, porque con, vamos a decir, 10 millones de pesos se pueden hacer 50 telefilms. Además, más todavía si se llega a trabajar en combinación con un canal. Entonces, cuando hablamos de 64 millones para el año 99, no era para el cine exclusivamente, era para todo esto, y era para también tener un festival de cine como era originalmente, como se comprometió la Argentina con la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, que fue la que le dio reconocimiento al festival, le dio categoría de competitivo, que es lo que mal se llama clase A, de que iba a ser un festival a la par de Montreal o de San Sebastián, es decir, festivales de primer nivel, no tan grandes como Cannes o como Berlín, etc. Y este año eso no se logró por una cuestión de falta de presupuesto. ¿Se logró alguna vez? Sí, el año 96 íbamos en camino de eso porque hubo una programación que hizo este señor excelente, hubo un nivel competitivo a mi juicio mejor que el de este año, y hubo una presencia internacional, sobre todo hubo mucha presencia de prensa latinoamericana, que es una de las cosas que le interesan a la Federación Internacional, que Mar del Plata sea el festival internacional sudamericano, que congregue a gente de cine y de prensa de todo el subcontinente. Manuel Antín fue director del Instituto del Cine durante la época de Alfonsín. ¿Cómo ve este panorama, Manuel? A mí me interesa su opinión porque de pronto es otro punto de vista, es otra gestión que se ha hecho hace unos cuantos años. A mí me cuesta mirarla desde ese lugar, ¿no? En primer lugar porque yo nunca estuve en el Instituto de Cine. Yo nunca fui funcionario de un gobierno en el Instituto de Cine. Yo fui funcionario del cine. Traté de hacer las cosas en función del cine. Por lo tanto, el punto de vista que yo tengo respecto de gestiones posteriores está limitado por mi responsabilidad de no hablar de lo que se hizo mejor o peor, ¿no? En todo caso, lo mejor que tiene el actual instituto es que yo no estoy en él, desde mi punto de vista. Lo que me importa, sí, es lamentarme de que en la Argentina se mezcla todo, ¿no? Se mezcla el trabajo con la fiesta, y en realidad la verdad es que si no hay trabajo no debería haber fiesta, pero si la fiesta está programada para pasado mañana, no se puede suspender inesperadamente sin riesgo de afectar el respeto que en el extranjero pueden sentir por el país. Francia tuvo una impresionante huelga de aviación aérea en la época del Mundial. Nadie jamás pensó que se podía suspender el Mundial de Fútbol por eso, porque está por... Perdón, confundís con las azafatas, atención.
está por... No era huelga de los jugadores No, de pero- fútbol, era, No, era de las pero no azafatas. importa, pero era bastante motivo para suspenderlo, ¿no? Yo creo que no, que en ningún momento Francia pensó que podía hacer eso. Y aquí en la Argentina, los argentinos hemos pensado. Yo no estuve en el Festival de Mar del Plata, pero por razones ajenas a este episodio, porque he dejado bien en claro que no era un descontento respecto del festival, que me parece que teniendo el instituto dinero como tiene, hace muy bien hacerlo, ¿no? Cuando yo estaba en el instituto me negué mucho a hacerlo, porque el dinero que teníamos nosotros apenas alcanzaba para producir películas. Este dinero, perdón, empezó a entrar a partir de la ley de cine. ¿Es así? Yo no lamento, yo lamento el dinero. Quizás A ver. Héctor quizás no está de acuerdo La con ley de eso. cine viene del año 98, 48, hace 50 años. El mejor cine del ¿Y mundo entonces? no lo hacen los ricos. Esto es lo que yo creo. El mejor cine del mundo lo hacen los pobres. O sea, ¿no? ¿usted considera que hay demasiado dinero para el cine? Yo creo. ¿No? Héctor dice que además de para el cine, para medios audiovisuales, en fin. No debería ser. Lo que pasa es que, de todas maneras, recién yo escuchaba lo que decía Héctor. Pero además quiero decir algo, para únicamente, porque además esta masa de dinero tan importante ha despertado apetencias extracinematográficas, ¿no? Esto a mí me parece que es grave. ¿No hay manera de controlar eso? En vez de recortar el dinero. Probablemente con una administración más austera, probablemente haya una forma de Yo controlar creo eso. fundamentalmente lo que va a suceder ahora con el 99, una vez que esté determinado cuál es el presupuesto, va a significar que deba existir obligatoriamente una política cinematográfica clara para saber la producción a qué se arriesga y cada uno qué es lo que va a hacer. Y esa política cinematográfica debe comprender desde la gran producción que puedan tener grandes empresas hasta la más pequeña de un director que recién comience y poniendo el director o productor, director independiente. Es decir, no debe olvidar ninguna de las franjas. Es decir, es verdaderamente un gran equilibrio el que se deberá hacer en el futuro, un verdadero criterio a aplicar, no en cualquier momento cualquiera. Probablemente el cine tenga que tener un dinero y tenga que tener ciertos servicios a lo largo del año, no en cualquier momento. Por lo tanto, hay que tener un criterio. Sin criterio, difícilmente se pueda desarrollar. Perdónenme, pero hay algo que estoy un poco confuso. ¿No hay una ley que establece todo esto? Sí, hay una ley que sirve de base a todo esto y hay una ley que está reglamentada. Pero, por ejemplo, recién, cuando Héctor hablaba de lo que significaban los telefilms, es decir, lo que en algún momento yo participé del Consejo Asesor en la primera etapa, no estaba todavía reglamentado ni bien establecida la relación. ¿Para qué se iban a hacer esos telefilms? ¿Qué utilidad tenían? ¿A dónde iban a tener bocas de salida? Y siguen hoy sin tenerse claramente pautas para eso. Por lo tanto, se prefirió seguir con el cine. Y también, recién estábamos hablando de todo lo que significan los nuevos aportes, y no solamente el telefilm, sino lo que creo que hoy son importantes, son la vuelta al cortometraje, al mediometraje, al documental, lo que significan las escuelas, los cursos, que hoy dan camino a toda una gente joven que no solamente tiene el acceso solamente por la televisión, si bien hoy las escuelas alimentan mucho los distintos staff de los canales de televisión. Pero también creo que esto es bueno, haber recuperado esa franja de experimentación que antes no se tenía. Pero indudablemente todo esto está posibilitado por una ley. Pero una ley que indudablemente también es cierto que dividió más a la gente. Al existir más cantidad de dinero, hay mayores intereses. Yo no más... recuerdo ahora los títulos, pero sé que hubo películas que se han filmado que prácticamente no estuvieron en los cines de ningún nivel artístico y da la sensación de que se hicieron nada más que para cobrar el dinero al instituto. Retirar el crédito. ¿Es así o no? Sí, sí, hubo abuso. Claro. Pero, es decir, yo quería hablar de dos cosas. Por un lado, a Manuel, que las entidades que resolvieron no concurrir a Mar del Plata dijeron que la gente que estaba comprometida con la organización del festival, es decir, no hubo una actitud, salvo algunas individuales, de que se suspendiera el festival. Decíamos, aquellos que son parte de la industria y que están comprometidos con la organización del festival, que están en el jurado, que tienen películas, por supuesto que van. Nosotros, los que estábamos yendo al Congreso de la Nación, a la Casa Rosada, etc., no teníamos cara para ir a estar entre cóctel y película, porque nuestra función en ese momento era llamar la atención de las autoridades sobre la gravísima situación que se había producido y que todavía se sigue produciendo y que se va a continuar durante cierto tiempo, porque se le ha hecho un enorme daño de credibilidad a este negocio. ¿Quién puede en este momento invertir plata en cine, en una producción de películas basada
gran parte de su recuperación en los subsidios, Si no hay y seguridad si el de que año venga que el viene subsidio. pasa lo mismo, Mm. es muy bravo lo que ha ocurrido. Por eso creo yo que ahora tenemos que estar todos muy unidos, porque el año que viene, que es un año políticamente bisagra, tendríamos que tratar de modificar la ley de cine y adecuarla a las nuevas circunstancias de Modificar austeridad. la ley. Por una razón, porque la ley tiene muchos vericuetos innecesarios y que complican, que no me voy a poner a hablar de eso ahora porque podríamos estar horas con ese tema, porque la ley de cine fue hecha con otro criterio y con esta manga ancha que no existe ahora. Entonces hay que modificarla. Y después, yendo a lo que decía Oscar, el gran drama es que ATC ha sido del Estado durante toda la administración Menem, y esto que decía que se hacen los telefilms no se sabe para qué, pero ¿por qué no se daban en ATC? Bueno, es decir, problema de es decir, la ATC sería falta de para una el política programa entero. cultural del medio audiovisual en el que el Poder Ejecutivo tenía que haber dicho, tenemos por un lado el Instituto del Cine y por otro lado tenemos que fomenta la realización de películas, telefilms, etc. Y por otro lado tenemos un canal de televisión con una programación Donde se vergonzosa, podría exhibir donde se hubiera todo podido esto. exhibir gran parte de esto y hacer algo en combinación. Por eso digo que faltó una política cultural que espero que en el futuro se instrumente. Este presupuesto que ahora se está observando y no sabemos si lo vamos a tener, ¿es el que proviene del 10% de la venta de las entradas exclusivamente? Y el video. ¿Y el video? O Sí, sea, hay- es plata hay- del cine. Te explico, Plata del Cristina. cine. Las tres fuentes por donde viene el dinero. Hay un tema. Desde el año 48, la primera presidencia de Perón, que se está aplicando un impuesto a las entradas de los cines. Sí. Ininterrumpidamente desde entonces, y que eso ha sido la columna vertebral de la economía de la industria cinematográfica. En el 94, a raíz de la enorme caída de concurrencia a los cines, se estableció un impuesto a la venta y alquiler de videos y además, como no se podía grabar la publicidad en televisión porque había una reacción muy dura de los dueños de los canales, se estableció un 25% de los fondos del CONFER. Pero todos nosotros siempre nos manejamos con el concepto de que esa era la plata del cine. Pero para el Ministerio de Economía es rotundamente no. Todo impuesto, ya sea sobre el tabaco, sobre el cine, sobre el video, es parte de los ingresos que tiene el Estado Nacional. Y el que resuelve a dónde se aplican es el Poder Ejecutivo a través de la Ley de Presupuesto de la Nación, que es la ley de leyes, y que está por encima de todo. ¿Cómo era en la época de Manuel? ¿Cómo era en la época de Alfonsín? ¿Estaba la recaudación esta del 10%? Sí, estaba únicamente la recaudación del 10%. Del 10% de cine. Y era muchísimo menos, por supuesto. Era mucho menos, pero se hacían películas, y se convivíamos hacían buenas mejor. películas, Convivían mejor. y éramos más amigos todos, porque la idea de la asociación en gente tan individualista como el cine es muy difícil, porque en el fondo todos tenemos intereses muy personales, pasiones muy personales, ¿no? Y es muy difícil asociar todo eso dentro de uno lo ve todos los días eso, gente que es silenciada con un crédito, por ejemplo, ¿no? Aquello que lo favorece ya es bueno, aunque no lo sea realmente. Es muy difícil homogeneizar la gente de la industria cinematográfica, y más bien yo creo que lo que tenemos que tratar es de ver de qué manera podemos corregir una ley para que sea menos corporativa de lo que es, ¿no? Porque lo grave de esta ley es que ha desvirtuado la función fundamental del Instituto de Cine, ¿no? El Instituto de Cine es un organismo de ejecución, depende de la Secretaría de Cultura, del Poder Ejecutivo, no es un organismo de deliberación. En las democracias la deliberación tiene otro espacio y la ejecución tiene ese espacio, ¿no? Uno podrá decir, bueno, en fin, estamos expuestos a que venga un Manuel Lantini y haga estupideces. Bueno, yo creo que eso se puede controlar de otra manera. El mejor instituto que yo he conocido en la historia en mi historia cinematográfica es un instituto integrado por un presidente y un directorio, ¿no? Estos hacían la política cinematográfica desde el punto de vista oficial. Hoy día opina todo el mundo, es muy difícil ponerse de acuerdo, es muy difícil ejecutar, para decirlo en términos más precisos, ¿no? Y el instituto es pero exclusivamente un organismo de ejecución. ¿Cómo piensan que sigue ahora esta historia? Bueno, yo creo que lo fundamental es, pasado esta instancia del festival, es ir ver cómo se pelea
el presupuesto 99, pero más allá del dinero que se obtenga, necesita más que nunca, dado que es una etapa de transición y que es importante esta transición, tener una política clara cinematográfica Pero y una aparentemente política no vamos crítica. en camino. Bueno, pero ahí es lo que hay que lograr, porque si no, lo que se obtenga no va a servir para nada. Mientras no haya un criterio, cuando no existen criterios, es imposible ser medianamente o tender hacia un cierto equilibrio. Entonces esto creo que superada esta instancia donde ahora se ha obtenido lo que se pedía por el 97 y el 98 en cuanto al recupero, bueno, es importante juntar, como dice Héctor, todos los esfuerzos para que este 99 nos permita continuar. Sí, la sensación que da es justamente la opuesta, porque hay mucho enfrentamiento. Se iniciaron acciones penales el otro día contra Marvis, hay acusaciones de todo tipo, no da la sensación de que pueda salir una conciliación o algún esto acuerdo. lo he hablado personalmente con Julio Marvis y yo le he dicho que tenemos que recorrer un año todavía hasta el cambio de gobierno y que es muy difícil que se puedan congeniar los intereses y las actitudes de la mayoritaria gente del cine, o la gente del cine mayoritaria, y él debería dar un paso al costado porque nosotros ahora necesitamos estar muy unidos a la conducción del instituto justamente para adecuar el mecanismo a las nuevas circunstancias. ¿Y él qué contestó? ¿Está dispuesto a dar un paso al costado? No, Marvis me dijo que él había puesto su renuncia a disposición del presidente de la Nación y hasta que el presidente no le dijera su renuncia está aceptada, que él se iba a quedar. Y así debe ser, porque yo tuve en el seno de la universidad, por ejemplo, un grupo de alumnos que quería hacer acciones de cierta violencia, en fin, quemar muñecos, todas esas cosas en el Festival de Mar del Plata, y yo los disuadí, diciéndoles que eso es el retorno a la época de la metralleta. Nosotros tenemos ahora muy al alcance de la mano, felizmente, un recurso democrático para modificar todas estas cosas. Hasta entonces tenemos que tener paciencia, ser respetuosos y jorobarnos, porque si nos equivocamos, somos los culpables. ¿no? Y lo escucharon los alumnos. ¿Me escucharon? Eso Sí, es lo más notable. efectivamente, Y lo escucharon. felizmente. Bueno, gracias. Yo creo que a- además, sí. debo decir que los jóvenes son los que mejor ubicados están en este momento, ¿no? En primer lugar porque los mayores son todos demasiado jóvenes todavía, y estos jóvenes tienen una experiencia... Todavía niños. Estos jóvenes tienen una gran experiencia de sufrimiento que están ellos recogiendo en este momento, viendo a su alrededor lo que pasa en el país. No, y además, además una prueba de eso es que dentro del festival, una de las cosas más alentadoras y frescas que se ha tenido es esta película presentada por la universidad, es decir, por 4 alumnos Universidad de absolutamente Cine, Manuel. distintos, con una mirada diferente de la realidad, con una búsqueda de una estética también diferente, es decir, y esto es muy alentador. Y sin discursos. Exactamente. es Algunos decir, no- premios, hablando para cerrar, algunos premios que se otorgaron en el festival generaron algunas suspicacias. Por ejemplo. Y por ejemplo, el premio a Pablo Torne. Es un libro comprometido con una realidad, es un libro que tuvo mucha respuesta en la sala y también mucha resistencia, porque está hablando de un pasado bastante reciente y hay distintas posturas. Es decir, además fue una película que también en el jurado provocó una distinta votación, pero hay otras películas. Yo te diría que de mi tarea un 80% me deja contento. Nunca vos vas a tener como jurado el 100% de satisfacción. Ustedes lo han sido, saben que hay tironeos continuos porque hay siempre también bastantes subjetividades en las opiniones que puede ejercer un Se jurado. dijo que había, pese a que había personalidades reconocidas, también había, qué sé yo, la chica esta Bond de hace 30 años que trabajó con James Bond. Mira, yo los he Por ahí escuchado. gente no calificada para el jurado. Te pregunto todo esto. Sí, yo no me pongo a juzgar así a la gente, los veo en el jurado cómo hablan, cómo ven, cómo observan y cómo opinan, así que no hubo nada que desentonara demasiado, más allá de los antecedentes de las personas. A veces los jurados no son todo lo que uno espera y quiere, pero de todas maneras hubo cosas interesantes y, por ejemplo, creo que la película premiada, la película iraní, es una película muy en una línea poética, simple, transparente, que tiene mucho que ver con ese viejo neorrealismo que podía llevar adelante un De Sica, es decir, o un primer Fellini, y realmente yo creo que todo eso nos alentó mucho. Había muchas películas, además, en la primera votación, indudablemente 10 películas o más quedaron afuera, porque había criterios, además, había que tratar de entenderse en un jurado presidido por un hombre de
del prestigio de Kiarostami. Sin duda. Y además con una sensibilidad, con una idea de todo, más cada uno de los que integraban el jurado. Y yo creo que los actores elegidos, es decir, las actrices, los directores elegidos, los hermanos Taviani, realmente son serios. Es decir, hay cosas que quedaron en el camino. A mí me hubiera gustado que Toulouse-Lautrec, la obra de Roger Planchon, tuviese una situación más destacada. O de pronto, incluso una de las películas argentinas, dirigida por Jana Bokova, que es Diario para un cuento, sobre un cuento de Cortázar, a mí me atrajo mucho. Es decir, creo que tenía un arte muy bien desarrollado, es decir, tenía un tono en el cual estaba el relato muy bien, pero bueno, son esas cosas que quedan en el camino y que a veces no tenés la posibilidad de lograrlas. ¿Algún comentario sobre esto? Porque nos tenemos que ir. Un solo comentario, porque ya que hablaron de los jóvenes, yo le diría a los jóvenes que este domingo, salvo los justicialistas, que vayan a votar todos. Quienes como nosotros, que vayan a votar todos. Tema del cine. Quienes como nosotros, yo no digo a quién, pero digo, quienes como nosotros han pasado décadas sin poder votar, ahora me parece tan maravillosa la oportunidad de poder votar a un candidato, que le digo a los jóvenes de quien vos hablabas, vayan a votar. Aprovechemos la Además, posibilidad para del ir, voto. Cuando uno tiene de alguna manera una cierta imagen pública, también te saben para dónde vas a votar, así que cuando uno dice que vayan a votar, ya más o menos saben dónde está inclinando la cosa. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Gracias.